Creo que esta discusión pudiera proyectar el problema que genera de cambio de paradigma en lo que está viviendo el Estado mexicano. ¿Y por qué digo cambio de paradigma? Porque por un lado tenemos toda la parte del acceso a la información y el combate a la corrupción, que es transversal a todos, y por otro lado, definitivamente el resguardo del Estado de Derecho de seguir ciertos procedimientos. Digo esto porque aquí pareciera que estamos visualizando cuál es la vía para hacer una consulta cuando en realidad cualquier ciudadano lo puede hacer. Y pediría que en el análisis que en su momento, si es de aceptarse, que haga la parte jurídica de aquí del Congreso, también analice la Ley General de Transparencia, que no solo analice la normatividad interna. Y ahí encontrará que el artículo 6, el sexto de la Ley General de Transparencia dice: el Estado garantizará el efectivo acceso a toda persona de la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza algún recurso público, dice, que realice actos de autoridad en el ámbito de la federación, las entidades federativas y de los municipios. Eso está claramente señalado, que cualquiera lo puede hacer. Y dice: toda persona tiene derecho al acceso a la información, artículo 15, sin discriminación, sin motivo y sin fundamentación alguna. Esto excluye cualquier procedimiento. El artículo 16, y es el último que señalo, dice: el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, y no podrá condicionarse el mismo por algún otro motivo. A lo que voy y concluyo. Esta comisión, al contrario, esta comisión creo que debe de estar en esta lucha del cambio de paradigma, de no estar, exacto, un cambio de chip, de estar en una visión de cómo acceder a la información, que es información fundamental, que es información de dominio público, que es información que incluso debiera estar proyectada en una página de internet para que cualquiera lo pueda acceder. Y creo que en este análisis, concluyo con esa parte, que el estudio que se pueda ordenar, visualizar, solicitar, contenga también la revisión de la Ley General de Transparencia, que de manera transversal debe de estar. Así hay que pedirse lo jurídico. Nada más pedimos un punto de orden a la sesión. A ver, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿El diputado Amaro? Sí, miren, ya casi estamos en el debate del punto, creo que todavía no entramos. Lo hubiéramos podido discutir de manera abierta y franca hacia este plenario y obviamente hacia los medios de comunicación. Es fundamental abrir este debate de transparencia, porque es la comisión correspondiente, pero me llama la atención algunas de las manifestaciones que se han hecho aquí por parte de los diputados. Uno, el tema de la técnica jurídica de la proposición del punto de acuerdo. No le entramos a ese análisis en este momento, ya le estamos entrando de manera somera. Entonces yo no voy a descalificar ni decir en su oportunidad si es o no la técnica adecuada que lleva la proposición con punto de acuerdo y en su condición su resolutivo, si no sería hasta el momento de su discusión. Se ha hablado aquí de que efectivamente la mesa directiva no es obviamente la autoridad máxima de la comisión, por supuesto, claro que es esta plenaria la máxima autoridad, y esta tendrá a otra autoridad máxima, que es el pleno de la Cámara. Eso no está a duda ni a discusión. Pero en todos los órganos políticos, y más en un ámbito como este, siempre hay una junta directiva que procesa de una manera u otra lo que se discute en el pleno. Tan es así que tenemos una junta de coordinación política, tenemos una conferencia para los trabajos de esta Cámara, tenemos una mesa directiva del propio pleno y tenemos la mesa directiva de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Pero me llama más la atención la aseveración de que hay que preguntar si podemos o no solicitar como poder legislativo a una entidad o otro sujeto obligado a rendir informes o a informar a esta comisión. Bueno, tema delicado. Yo quisiera solamente hacer ver lo que dice el artículo 6 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habla de las obligaciones y dice textualmente en su numeral 1:
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o autoridad del ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente y por razones de interés público y de seguridad nacional. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. La obligación de informar. El artículo 158 del reglamento de esta Cámara de Diputados, en su fracción 11, señala con precisión la facultad que tiene esta comisión de pedir información. Y entonces, en consecuencia, y esa información puede venir de la voluntad de este pleno de así solicitarla. Y aquí el problema que aparece es que no hay voluntad de este pleno, perdón, de la mayoría de este pleno en pedir información. ¿Es cuánto, señor presidente? Diputado Rafael, después la diputada Laura. No, estaba disponible para que se no estaba escondido, está atrás. Hay, creo que dos aspectos. Hay dos aspectos que me parece relevante separar en la discusión, porque tiene que ver con discusiones futuras. Uno fue sobre la inclusión o no inclusión del punto. Desde luego no fue nada pulcro el planteamiento, porque el reglamento no especifica que puedes extraer decía yo en mi intervención primera, un accesorio que es un punto de un anexo del orden del día, o extraes el punto completo, y no, porque ya es en sí mismo una manifestación implícita de cuál es la posición de quien lo está solicitando, y así se entendió un mensaje político y que no quieren entrarle a la discusión del fondo, que es obligar a un gobierno del estado a que haga las transferencias a los municipios o que informe por qué no lo está haciendo. Y creo que en discusiones futuras habría que hacerlo así. Hay los mecanismos, pudieron haberlo planteado desde la Junta de la Comisión, o entrarle al fondo aquí a la discusión y votar en contra como están votando la discusión, porque es implícita la discusión de este tema. Y lo segundo, que sí es altamente también preocupante para los fines de las tareas que tenemos en los siguientes meses, una parte fundamental que tiene que ver con la transparencia, que es ya entrar al fondo. Es entrar al fondo. Me parece que no necesitamos nosotros y no requerimos la opinión del área jurídica de la Cámara para que nos diga hasta dónde podemos solicitar. Hay obligaciones, la ley habla de sujetos obligados, ¿verdad? No está hablando de darle facultades a un ente como esta comisión, un ente jurídico, para solicitar ahí. Sujetos obligados con la transparencia y tienen que atender todas las solicitudes que les hagan. ¿Quién? Pues lo dice el artículo 6º constitucional, cualquier ciudadano o ciudadano de este país. Entonces, la consulta me parece que estaría de más. Lo que tenemos que clarificar es nuestra función de ir adaptando lo que resuelva en las siguientes sesiones, los siguientes meses, esta comisión respecto al ámbito de la transparencia, el cumplimiento al precepto constitucional y la lectura precisa de cada uno de los sujetos obligados de la ley de transparencia. Hay un catálogo que hay que leer perfectamente. Están obligados, pero precisamente cuando los sujetos obligados no actúan, que es el caso, entonces tiene que actuar la autoridad política. En este caso la autoridad política es el legislativo, y es lo que estamos haciendo, y no debemos de cerrar a ninguna interpretación, como se haya planteado aquí, es entrecomillado como sea, para darle la vuelta a nuestras obligaciones constitucionales y a las obligaciones de los gobiernos federal y estatales. Diputada Laura. Gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Yo sé que hemos agotado prácticamente el tema
pero también entiendo que estos cuerpos colegiados encuentran su riqueza en el respeto que tenemos que enaltecer a las opiniones diversas. No tenemos la obligación o la necesidad de coincidir, pero sí tenemos la obligación y la responsabilidad como legisladores de no olvidar la misión y la visión de esta comisión y en consecuencia lo que la ciudadanía espere de esta comisión y de quienes representamos no solamente a un grupo de electores en un distrito, sino al país en su conjunto. Creo y estoy convencida que todo lo que hoy aquí se externó tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Creo también que valdría mucho la pena fortalecer la conducción de nuestro presidente de la comisión para que en un acto de respeto absoluto al reglamento, si se va o no a aprobar un punto, tengamos la autoridad, se me fue la palabra, la calidad de decir, quiero opinar esto, porque se sometió a votación, votamos y nadie opinó hasta que pasamos a asuntos generales. Y entonces nosotros mismos estamos generando un desorden que solo genera a quienes nos pueden ver a través del canal del Congreso incertidumbre y la sensación de que no estamos poniéndonos de acuerdo. Entonces, mi respetuosa opinión, y que aspiro no estar de acuerdo con ella, pero que sí significa un punto de reflexión, es cuál es la agenda de la comisión, que ya se aprobó el calendario, que ya tenemos las prioridades, que ya tenemos fechas muy sentenciadas para trabajar, cuál es la agenda parlamentaria de este grupo colegiado, de cada uno de los grupos, y respetar, por favor, y fortalecer la conducción de nuestro presidente, porque si ya se había pedido una opinión, se debió de haber expresado en su momento. Eso es lo que creo. Y finalmente, quisiera también que todos trabajáramos en no perder el objetivo de la comisión, porque si no, entonces podríamos correr un ligero riesgo en seguir colocando adjetivos que solo laceran el trabajo y la presencia de nosotros y que también podrían convertir a esta comisión solo en una ventanilla de quejas. Esa es mi opinión muy respetuosa. Muchas gracias. Diputado, para cerrar. Bueno, pues yo celebro que la presidencia de la comisión nos haya dado la apertura y de verdad reconocer a todos los legisladores, mujeres y hombres, diputados, que tengamos este ejercicio de debate. Sin duda el debate nos favorece, nos enriquece, pero la moción que hicimos, señor presidente, fue para precisamente tener la eficacia, la certeza del trabajo de la comisión y desde luego lo que como pleno de la comisión podemos hacer y abonar a los trabajos de la directiva, lo haremos siempre de la mejor manera, de la forma más intencionada. Y de esta forma decirle que agotemos todo el procedimiento que marca el reglamento, es por seguridad, porque en el pleno de la Cámara no va a ser Pedro Luis o no va a ser Rogelio quien va a hacer el procedimiento, lo vamos a hacer como órgano colegiado. Es mi reflexión. Y coincido con todos los planteamientos de la transparencia, rompamos paradigmas y como diputados y más pertenecientes a esta comisión, somos los primeros obligados en observar normas constitucionales, pero también normas de procedimiento. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si la ley solo tuviera que decir lo que nos acaban de citar, solo tendría a lo más 10 artículos. Lo que pasa es que los siguientes son para explicar cómo se van a cumplir esos derechos. Ese cómo es el procedimiento. Pero los diputados somos unos seres muy curiosos. Cuando nos conviene, nosotros tenemos una condición especial que la de la ciudadanía. Lo dicho aquí es exacto. Para pedir esos informes, nosotros no necesitamos a la Comisión de Transparencia. Como ciudadanos, acudimos al Instituto de Información y a través de él se la pedimos a cualquiera de los entes que ya se ha citado, federales, estatales o municipales. Sí, pero esta es una comisión legislativa.
La comisión legislativa se constituye para hacer un trabajo específico, que es importante que se defina, porque si no vamos a tener muchas de estas discusiones. De ahí mi solicitud de consulta. Lo segundo, dentro de ese trabajo hay cosas que podemos hacer y cosas que no. La parte de trabajo y cómo pedimos información nosotros, pues está regulada por nuestra ley, no es como nosotros querramos, nada más. No tiene que ver con el contenido de si vale la pena o no pedírsela, de si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Es no un tema de procedimiento, es un tema muy importante, de fondo, entender cuál es el trabajo de la comisión, que no es sustituir al Instituto Nacional de Acceso, al Federal de Acceso a la Información, Nacional, perdón, de Acceso a la Información, y tampoco es sustituir a la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros somos los encargados de vigilar el funcionamiento de esos órganos. Y yo creo que esa es la respuesta que nos va a dar el jurídico. Yo nada más quisiera mencionar, en primer lugar, con respecto al punto de acuerdo, se pidió la opinión de todos los aquí presentes, se envió el documento, llegaron muchos diputados, tenemos aquí los nombres de los diputados, quienes aportaron al documento. Nosotros no hicimos un trabajo parcial, estamos haciendo un trabajo objetivo. Entonces, ahí me gustaría, digo, es una invitación, ¿sí?, de que si ya se enviaron esos puntos de vista y ya se incluyeron, por lo menos que lo expresen y lo exhorten aquí, o que lo discutan aquí, ¿no? Porque luego se vuelve este asunto un asunto ya político, y estamos hablando de asuntos públicos. Yo entiendo el punto de vista que hay las formas, hay la burocracia, tiene sus formas y en sus reglamentos. Está la Constitución y efectivamente hay un orden legal y hay un reglamento que así lo dice. Pero aquí estamos hablando de un punto de acuerdo que se dictaminó por la comisión. Entonces yo les pediría, en ese sentido, si ya se incluyeron los puntos de vista de los diputados, vamos a respetar lo que está opinando esta comisión, porque tal parece, perdón que yo lo diga, que no se está tomando en cuenta lo que opina esta comisión y que además se está recogiendo de los diputados, porque aquí tenemos las opiniones. Entonces, si se trata de que si opinan y se incluye en el dictamen y luego no se quiere discutir, bueno, pues que también lo expresen, ¿no? Porque es una discusión inútil, yo siento, o es para mí prácticamente después de un esfuerzo que se hizo, luego sería que no se discute, para mí, ¿no?, desde mi punto de vista. Ahora, yo quisiera invitarlos que si ya expresaron un punto de vista, pues que lo digan así, porque luego dicen que nosotros no estamos cumpliendo con el reglamento. Entonces, si ya no es una cuestión de reglamento, es una cuestión política, bueno, lo resolvemos de otra forma. Pero aquí estamos hablando de una cuestión política. No es un asunto de reglamento, desde mi punto de vista, y perdón que se los diga, no es un asunto de reglamento.
Entonces, con eso concluimos el evento de hoy. El último punto del día fue asuntos generales y con eso concluimos la sesión. Quedamos, hay una diputada, bueno, las diputadas de la Junta Directiva pidieron que podamos sesionar los miércoles, ¿sí? Si estamos de acuerdo, se cita para la próxima sesión el segundo miércoles de diciembre, que sería el 9 de diciembre, y así quedaríamos. Si estamos de acuerdo. ¿No saldría en medio periodo? Miércoles para 9 de diciembre. Nada más con las reservas y lo que se acuerde con la ley de transparencia. La ley federal de transparencia. Sí, claro, si hubiese alguna cuestión de urgencia, pues O citar extraordinario para eso. lo adaptaríamos, claro. Y un lugar más amplio. Sí, un lugar más amplio, presidente, con desayuno. Oigan, compañeros, quiero socializar algo. Hoy es cumpleaños de la diputada Sharon. Y habrá una fiesta general a todos. Un pastel. Y para celebrar les haremos una sesión de emergencia. Para proceder ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? Ay, corta.